Síndrome del nervio ciático. Se refiere a un dolor que irradia a lo largo del trayecto del nervio ciático, que se ramifica desde la parte inferior de la espalda a través de las caderas y los glúteos, y hacia abajo de cada pierna. Por lo general, la ciática afecta solo a un lado del cuerpo. La ciática se produce con más frecuencia cuando una hernia de disco, un espolón óseo en la columna vertebral o un estrechamiento de la columna vertebral, estenosis del conducto vertebral, comprimen parte del nervio. Esto causa inflamación, dolor y a menudo algo de entumecimiento en la pierna afectada. Etiología. La ciática ocurre con el pinzamiento del nervio ciático, normalmente ocasionado por una hernia de disco en la columna vertebral o por un crecimiento óseo excesivo. Esto es un espolón óseo. En las vértebras, con bastante menos frecuencia, un tumor puede producir el pinzamiento del nervio o una enfermedad como la diabetes puede dañar el nervio. Epidemiología. Los hombres entre 30 y 50 años son más propensos a desarrollar ciática. Esta afecta al 40% de los adultos. Biomecánica de la lesión. Se refiere a un dolor que irradia a lo largo del trayecto del nervio ciático, que se ramifica desde la parte inferior de la espalda a través de las caderas y los glúteos y hacia abajo de cada pierna. El nervio ciático comienza en la parte baja de su espalda o región lumbar de la columna. Las raíces nerviosas están en las vértebras L4 y L5. El nervio ciático corre por debajo del músculo piriforme que mueve el muslo de lado a lado. Desde allí, el nervio ciático desciende a través de los glúteos y la parte de posterior de los muslos. Debajo de su rodilla, unos nervios más pequeños se ramifican desde el nervio ciático y viajan hacia abajo hasta los pies. Pruebas diagnósticas. Maniobra de Valsalva. Se solicita al paciente que realice el empuje de la defecación. De esta forma aumentamos la presión intratecal. El test será positivo si al realizar ese empuje se despierta dolor en alguna región lumbar y síntomas radiculares en el miembro inferior sintomático por la ciática. Un resultado positivo no es patognomónico de la hernia discal. Puede que nos encontremos también ante otra lesión que puede comprometer al saco tecal, como en el caso de formaciones osteofitarias, tumores, calcificaciones, etc. Test de percusión del nervio ciático. A percutir sobre el nervio en la cara posterior del muslo con la rodilla en ligera flexión provoca dolor en caso de irritación del nervio ciático. Signo de la SAE. Con el paciente tumbado supino, boca arriba, llevamos su pierna afectada a flexión de cadera con extensión de rodilla. El test es positivo si aparece dolor radicular entre los 30 y 70 grados. Continuando con las pruebas diagnósticas, está el test de Bragard, que el paciente está en decúbito supino sobre la camilla y el fisioterapeuta a la pierna a tratar. Este test da positivo en los primeros 20 grados de flexión de cadera, donde nos podríamos encontrar ante un tumor, una compresión extradural o una hernia discal muy voluminosa. Si por el contrario él provoca dolor por encima de los 70 grados, será problema en la articulación sacroiliaca o tensión muscular. El siguiente es el test de Neri. Esta prueba nos indica la posibilidad de que exista una hernia discal externa. Para su desarrollo partimos de posición de bipedestación y solicitamos una flexión cervical por parte del paciente. De esta forma provocamos una tracción de la dura madre. Consideramos positivo este test si aparece dolor radicular típico de la lesión ciática. En ese caso, podríamos encontrarnos ante una hernia discal externa. Si el dolor se irradia a ambos miembros inferiores, podría deberse a un tumor o a una estenosis del canal neural. En los estudios de gabinete encontramos una resonancia, donde en la figura A se muestra el músculo piriforme, en la figura B el músculo cuadrado femoral y en la figura C el músculo gracil. En la siguiente, en la figura A podremos encontrar un nervio ciático normal, donde la flecha está indicando. Y en la segunda se observa un paciente de 73 años con un aumento del grosor del nervio ciático. Diagnóstico diferencial. Estas pruebas ya las hemos mencionado anteriormente, pero funcionan para hacer una diferenciación de las estructuras o dónde se puede localizar el problema. Si existe dolor en el nervio ciático, realizar prueba o maniobra de la C. El paciente debe estar en decúbito supino y debe elevar la extremidad inferior afectada con la rodilla en extensión.
La prueba es positiva si se reproduce el dolor irradiado en trayecto de L5 a S1 entre 30 y 60 grados, mientras que se considera negativa si la localización del dolor es exclusivamente lumbar. Si existe dolor en la zona lumbar, debemos realizar la prueba o el signo de Bragard, donde el paciente está en decúbito supino. El fisioterapeuta sujeta con una mano el talón y la otra la agarra de la rodilla desde el ventral. En esta posición se eleva lentamente la pierna con la rodilla extendida. Cuando aparece un dolor de tipo LASEK, se deja caer la pierna hasta que no se perciba el dolor y en esa posición se realiza una flexión dorsal del pie, que suele volver a desencadenar el dolor. Si el signo de Bragard se considera positivo, se deberá sospechar de una compresión radicular localizada entre L4 y L5. Los tipos de medicamentos que podrían recetarse para tratar el dolor de la ciática son los siguientes: antiinflamatorios no esteroideos, como son el ketoprofeno, ibuprofeno y naproxeno; analgésicos como el paracetamol; analgésicos opioides como la codeína y tramadol; relajantes musculares como la ciclobenzaprina y ofenadrina; anticonvulsivos como la gabapentina y pregabalina; antidepresivos tricíclicos como la imipramina, nortriptilina y amitriptilina. El tratamiento fisioterapéutico que quisimos brindar fue, primero, realizar una punción seca para relajar los músculos en tensión que rodean el nervio ciático. Después, con electroterapia de una corriente diadinámica de subtipo diadifásica fija de 100 Hz con pulso continuo, que es ponerlo sobre el trayecto del nervio, 10 minutos para relajar, preparar el tejido, bloquear y analgesia. Puede ser acompañado de una compresa caliente para relajar el área. También una masoterapia para reducir el exceso del tono de la musculatura afectada, unos 5 minutos. Movilizaciones para tratar las zonas con movilidad limitada. 4 series de 10 repeticiones con 1 o 2 minutos de descanso entre cada serie. Neurodinamia, que estos son movilizaciones del nervio mejorando el deslizamiento y este sobre los tejidos circundantes. 4 series de 10 a 12 repeticiones. Y estiramientos neurodinámicos, que uno de ellos es el estiramiento del piramidal. Es durar 30 segundos y 10 de descanso en 5 series de 4 repeticiones. Inmovilización del nervio ciático, durar 15 segundos y 5 de descanso en 4 series de 5 repeticiones. La lumbalgia es un dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que ver con las estructuras musculoesqueléticas de la columna vertebral. En la actualidad no existe una clasificación específica de la lumbalgia. No obstante, muchos especialistas distinguen dos categorías: la lumbalgia específica y la inespecífica. La específica incluye los diagnósticos de lumbalgia con causa conocida y es aproximadamente el 20% de los casos, y la inespecífica es el 80% restante y son los que no se conoce la causa específica. Síntomas de la lumbalgia. Dependiendo del caso pueden presentarse distintos síntomas, pero a continuación se presentan los más comunes. Está el dolor constante localizado en la zona baja de la espalda que empeora con el esfuerzo. El dolor a la palpación en la zona afectada, ya que la presión al tejido muscular agudiza el dolor. En casos más graves puede aparecer gran dolor al movilizar la zona, puede resultar complejo incluso ponerse de pie y existe una gran dificultad para caminar. Espasmos musculares en la zona afectada, contracturas reflejas que intentan evitar el movimiento. Las causas más frecuentes son las de origen mecánico, como las alteraciones de la estática vertebral, como una escoliosis, contracturas musculares por sobrecarga mecánica o tensional, problemas degenerativos del disco intervertebral o de las articulaciones posteriores vertebrales, fracturas por osteoporosis o traumatismos violentos. Otras causas menos frecuentes son las enfermedades inflamatorias de las estructuras vertebrales, las infecciones o los tumores. Estas infecciones esencialmente van a ser de origen piogénesis
También puede ser una tuberculosis o más raramente fúngica. Epidemiología. La lumbalgia se reporta con una incidencia de vida que varía entre el 60 y el 90%. Dentro de estas, entre un 80 y 90% son lumbalgias agudas y entre un 10 y 20% son las crónicas. Biomecánica de la lesión. Muchas lumbalgias se deben a las fuerzas que se ejercen sobre la columna lumbar a través de ciertos movimientos o incluso con la adopción de posturas perniciosas en reposo. Pero también, antes de analizar estos datos, se debe introducir el concepto de unidad funcional de la espalda o FSU. Las FSU están formadas por dos vértebras adyacentes con su correspondiente disco intervertebral y sus elementos de unión, y a su vez se pueden dividir en parte anterior y posterior. La parte anterior está compuesta por el cuerpo vertebral, el disco intervertebral y los segmentos de unión. La parte posterior la componen el resto de las estructuras de la unidad. La función de la porción anterior es de absorción de impactos, mientras que la posterior está más relacionada con la movilidad. Las articulaciones interapofisarias actúan como un pivote o distribuidor de cargas y funciones entre estas dos porciones. Una parte importante de las FSU anteriores en el cuerpo vertebral lumbar. Su estructura con respecto al disco intervertebral es 6 veces más rígida, 3 veces más gruesa y se deforma a la mitad que un disco intervertebral. La estructura del disco intervertebral permite absorber los impactos siguiendo diversos ejes sin alterarse. Pruebas diagnósticas. Prueba de la distancia de los dedos. Esta prueba permite medir la movilidad global de la columna vertebral. Colocando al paciente en bipedestación, se le indica que realice una flexión anterior hasta tocar la punta de los dedos de los pies, sin doblar las rodillas. Además, esta prueba permite evaluar a su vez el acortamiento de los músculos isquiotibiales y la funcionalidad de la articulación coxofemoral. Signo de OTT. Es una prueba que permite ver la flexibilidad de la columna, en este caso específico de la región dorsal. Igualmente que la prueba anterior, con el paciente en bipedestación, el fisioterapeuta va a proceder a marcar la apófisis espinosa de la vértebra C7 y va a marcar un punto situado a aproximadamente 30 centímetros de distancia del primer punto. Posteriormente se le va a indicar al paciente que realice una flexión anterior de la columna vertebral. Se va a notar que la distancia marcada aumentará entre 2 y 4 centímetros y si realiza una flexión posterior va a disminuir entre 1 y 2 centímetros. Si existe un trastorno degenerativo de la columna dorsal, no se va a evidenciar esta diferencia de distancias en la realización de la acción anteriormente descrita. Es decir, la columna dorsal va a tener una movilidad limitada y poca flexibilidad. Signo de Adam. Consiste en investigar si una escoliosis es estructural o funcional, por medio de esta prueba que debe realizarse en personas que tengan una escoliosis de etiología dudosa. Dicha prueba se realiza con el paciente en bipedestación o sedante. El fisioterapeuta le va a pedir que incline el tronco hacia adelante, o sea, una flexión anterior, y si al realizar esta acción se corrige o reduce la escoliosis, significa que la escoliosis es funcional. En cambio, si se evidencia aún la escoliosis acompañado de un abombamiento de un lado del tórax o lumbar, significa que la escoliosis es estructural. Prueba de extensión de la pierna. Esta prueba permite distinguir entre el dolor lumbar y el sacroiliaco. El fisioterapeuta procede a colocar al paciente en decúbito prono para después flexionar su rodilla, o sea, una movilización pasiva, y va a intentar que el talón logre tocar el glúteo. Posteriormente va a extender la rodilla en una movilización activa, tratando de vencer la resistencia que el fisioterapeuta va a ejercer. Si durante la prueba se observa una tensión a nivel sacroiliaco, luego se aprecia en la zona lumbosacra y por último en la columna lumbar. Si aparece dolor sin irradiación radicular, se habla de un trastorno degenerativo o ligamentoso, y si hay un incremento de dolor radicular, se habla de alteraciones del cartílago. Prueba de percusión de apófisis espinosas vertebrales.
La presente prueba permite evaluar la presencia de algún síndrome de la columna lumbar. Para lograr su detención, el fisioterapeuta procederá a colocar al paciente en sedente con una ligera inclinación hacia adelante, donde se evidencia claramente la apófisis espinosa, y con la ayuda del martillo de reflejos se percutirá cada apófisis espinosa de la columna lumbar. Si se evidencia dolor localizado, se está en presencia de trastornos infecciosos degenerativos. En cambio, si el dolor es radicular, se habla de un trastorno de cartílagos intravertebrales. Signo del psoas. Es específica para identificar un dolor lumbar. Su procedimiento consiste en indicarle al paciente que se coloque en decúbito supino y eleve una pierna. La contracción refleja que se produce en el músculo psoas ilíaco, genera a su vez una tracción de las apófisis transversas de las vértebras lumbares. En este procedimiento mencionado suele aparecer dolor pudiendo indicar algún trastorno vertebral o de la articulación sacroiliaca. Se debe descartar dolor visceral. Prueba de elasticidad. Permite localizar alteraciones funcionales de la columna lumbar. Se coloca al paciente en decúbito prono, luego el fisioterapeuta procede a palpar con el pulpejo de los dedos índice y medio las apófisis o láminas articulares del cuerpo vertebral que se va a explorar. Con el borde cubital de la otra mano, situada transversalmente con la mano palpatoria, se ejercerá ligeras presiones en dirección dorsoventral, que se perciben en la mano palpatoria. Si al realizar esta acción se siente ligera elasticidad en las apófisis articulares o las láminas, significa que la función articular está intacta. Si esta elasticidad está ausente, indica un trastorno de movilidad segmentaria como el bloqueo o hipermovilidad. Prueba de Lasague. Esta prueba, que detecta la presencia de lumbalgia, con el paciente en decúbito supino, el fisioterapeuta levanta una pierna del paciente con la mano cefálica de la parte distal y anterior del muslo y la otra mano, o sea, la mano caudal, en la parte posterior del tobillo de la misma pierna para que no flexione la rodilla. Posteriormente, el fisioterapeuta deja de sujetar la pierna dejándola caer. Esta reacción provoca una contracción refleja en la musculatura glútea y lumbar. El dolor generado a nivel lumbar indica un trastorno de la columna vertebral o articulación sacroiliaca. Estudios de gabinete. En ella se encuentra la radiografía, que esta ofrece información sobre las vértebras. Se utiliza para evaluar la estabilidad de la columna, los tumores y las fracturas. Siguiente es la tomografía computarizada. Esta captura imágenes de cortes transversales de las vértebras y de los discos intravertebrales. Se puede utilizar para detectar hernias discales o la estenosis vertebral. La mielografía permite la identificación de problemas dentro de la columna, la médula espinal y las raíces nerviosas. Una inyección de un medio de contraste ilumina la columna antes de tomar una radiografía o realizar una tomografía computarizada. La resonancia magnética muestra una sección transversal detallada de los componentes de la columna, útil para evaluar problemas en los discos lumbares y las raíces nerviosas, y también para descartar otras causas de la lumbalgia, tales como las infecciones espinales o tumores. Diagnóstico diferencial. Tenemos como patologías a estenosis de canal lumbar, neuropatía diabética, gonoartrosis de rodilla, radiculopatía por hernia discal lumbar, tumor medular, síndrome miofacial, espondiloartrosis lumbar. Y en la imagen que tenemos de características mecánicas y de características inflamatorias, ya subdivididas. Tratamiento farmacológico. Se aplica en 3 fases. En la fase 1, al principio, y especialmente si el dolor no es muy intenso y solo afecta a la espalda y no se irradia el dolor hacia el brazo o la pierna, se recomienda usar analgésicos. En la fase 2, si los analgésicos no son eficaces, se debe valorar su sustitución por antiinflamatorios no esteroideos.
En general, no se recomienda su uso más de 14 días seguidos. En la fase 3, si no es suficiente para controlar el dolor, el especialista deberá evaluar añadir una tanda corta de relajante muscular durante menos una semana. Tratamiento fisioterapéutico. TENS en caso aguda. Como frecuencia 150 Hz, duración del pulso mayor de 150, intensidad, sensación fuerte pero tolerable y puede aparecer contracción muscular. Tiempo del tratamiento 5 minutos antes de la terapia. TENS en caso crónico. Frecuencia de 75-150 Hz, duración de pulso menor de 200, intensidad, sensación fuerte pero tolerable. Tiempo del tratamiento de 10 a 15 minutos. Masaje sería masaje funcional a lumbares por 15 minutos. Infrarrojos es un calor moderado de 0.5 pirones de 10 a 15 minutos. Aplicación móvil con importante presión de la cabeza, cuidado con riñones y suprarrenales. La dosis de 40-50, potencia de 1.5 en continuo o de 2 en pulsado al 50%. Cabezal de 5 centímetros cuadrados, frecuencia 1 MHz, tiempo de la sesión 10 minutos. Y como último, ejercicios que se pueden aplicar para en casa o en la sesión. Ejercicios de arcamiento vertebral, gato camello. Ejercicios de rotación externa de la cadera, plancha frontal, estiramientos del tendón de la corva, balanceo pélvico sentado, balanceo pélvico de pie, inclinaciones de la pelvis, plancha lateral para principiantes, caminar. Tiempo por los ejercicios de 10 a 20 minutos dependiendo del tiempo que tarde el paciente en realizar los ejercicios. Y cada ejercicio serán 10 repeticiones y 3 series.